Hola a todos y todas. Hoy vamos a hablar acerca de Madame Bovary, Flaubert, y he traído a mi compañero Carlos Casas que me va a apoyar. Hola. Bueno, vamos a hacer Entonces, un poco diferente esta vez. Vamos a hablar de unas preguntas y Carlos va a responder y yo voy a contar algunas cosas. Primero que nada, vamos a hablar acerca de la importancia de la obra. ¿Cuál crees que es la importancia y la influencia de Madame Bovary? bueno, Flaubert es uno de los grandes novelistas de Francia del siglo XIX, ¿no? Es está dentro de la triada de los grandes realistas, está Stendhal, Balzac y este mismo Flaubert. Y en ese sentido, pues, la influencia más grande, podría decir, sería en Solá, ¿no? Que desarrolló posteriormente el naturalismo, que sería el realismo ya más eh, exagerado, podemos decir. También tuvo influencias más, digamos, personales, no tanto eh, desde la distancia, sino a través de relaciones íntimas, como amigos, como Théophile Gautier, eh, entre otros, ¿no? También tuvo ciertas comunicaciones con Baudelaire, también, por ejemplo. Bien, ¿cuál fue, por ejemplo, el proceso de Flaubert? Porque sé que es un libro que le demoró años, ¿verdad? Incluso Sí, se encerró en un lugar para escribir y fue un proceso bastante fuerte de él, ¿no? ¿Cómo fue su proceso? sí, me tardó alrededor de 5 años. Lo inició, me parece, el 19 de septiembre del 51 y lo acabó el 56, ahí por 56, sí, por ahí. Fue muy fatigado, cansado el trabajo, ya que Robert tardaba muchísimo, muchísimo tiempo en escribir cada frase, cada párrafo, cada capítulo en general, ¿no? Y eso es algo que se evidencia o se demuestra en la correspondencia, principalmente con su pareja o su amante en ese entonces, que es Luis Collet, en donde critica o se queja, ¿no? Constantemente de que no avanza nada, de que en una semana entera solo pudo avanzar 2 páginas, aunque posteriormente en La educación sentimental, que es la tercera novela de Flaubert, dice que en un día entero lo único que pudo avanzar fueron 2 líneas. ¿No? Esto como el afán de buscar la palabra perfecta. Flaubert siempre quiso lo que en francés se llama el mot juste o le mot juste, eh, y que él siempre decía, ¿no? Él escribía en su correspondencia que tenía en mente una prosa perfecta, tan rítmica como el verso, que no pudiera modificarse, que sea, este, que esté completa en sí misma, ¿no? Y eso le tardaba muchísimo encontrar esa frase, y cuando él decía que a veces llegaba a momentos de desesperación en donde al no encontrarla eh, se, se tiraba en su diván y se ponía a llorar, a sollozar, y en caso contrario, cuando la encontraba sentía un placer que le aliviaba todo esa fatiga, ¿no? Del día entero. Ya. Bueno, algo que has dicho de la correspondencia, ¿no? Me parece importante porque creo que lo que se sabe o sea, se sabe mucho de cómo se escribió este libro por las correspondencias a distintas personas, ¿no? Sí, ¿Qué me podrías hablar de las correspondencias? ¿A quién escribía las cartas? las correspondencias. Principalmente la génesis total la conocemos, bueno, no total, pero la conocemos gracias a la que mantenía con Luis Collet, que es su amante. Muy agradecidos, la verdad, con la existencia de Luis Collet, aunque estamos muy, como dice Vargas Llosa, tenemos un odio profundo, los adictos a Flaubert, a la sobrina de mismo Flaubert, Caroline o Cajolá, quien fue la persona que recolectó la totalidad de la correspondencia, pero al momento de reunir la de Luis Collet, la quemó. Solo mantenemos la que es de Flaubert a Collet, no viceversa, porque según dice la sobrina, tenía, bueno, un carácter, digamos, inmoral, o no sé qué, pero lastimosamente se quemó. Bueno, el papel de la correspondencia es muy importante, ¿no? También gracias a ella, digamos, entendemos el trabajo de la documentación flaubertiana, cómo se informaba, buscaba informarse acerca de los temas que tocaba. Justamente hice un trabajo para literatura francesa, en donde intentábamos desarrollar la documentación, la obsesión que tenía Flaubert por la documentación. Y hay algunas cartas que no se traducen aún, porque son pequeñas cartitas que están en francés, en la página
de la Universidad de Rouen, por si a alguien le interesa, eh, en donde pregunta a amigos suyos o les pide que se comuniquen con químicos eh, para que le expliquen el efecto que tiene el arsénico en las personas, por ejemplo, cositas así. O también escribía a su amigo Luis Boulet, o Louis Boulet, que tenía ganas o tenía ánimos de participar en unos comicios agrícolas eh, para nutrirse o empaparse de todo ese ambiente que también o dibujaría en lo que es Madame Bovary, ¿no? Esa necesidad de tener la verosimilitud en el libro, de que todo debe ser demostrado. O sea, Flaubert quería que su libro esté fundamentado, que tenga fundamento, que se base en, entre comillas, en hechos reales. Sí, eso podría decir sobre la acuerdo con eso. Bueno, otra pregunta acerca de quién está, en quién está basada, ¿no? Yo leí alguna vez que él decía que es totalmente imaginativa, que él imaginó que la creó de la nada, pero se sabe que puede que esté basada en unos personajes de la época, ¿verdad? Sí, sí, hay una historia que Vargas Llosa un poco este, narra, ¿no? En el que cómo surge Madame Bovary. En principio dice de una decepción, ¿no? La decepción de su primera obra seria, que sería La tentación de San Antonio. Y esta obra tiene en total tres versiones, ¿no? La primera de ellas creo que es del 46, si no estoy mal. Y a Flaubert me parece que le costó 8 meses escribirla. Creo que 4 de documentación y otros 4 de escritura, si no estoy mal, o 8, no recuerdo bien. Cuestión que fue el primer trabajo que se tomó muy en serio. Ya se avisoraba un poco los planteamientos flaubertianos, como el hecho de la documentación, aunque no creo en el impersonalismo aún. Pero se sabe que Flaubert, para narrárselo a sus amigos, los reunió. Tiene dos amigos, ¿no? Louis Boulet, que ya mencioné, y Maxime Duchamp. Bueno, los reúne en su casa y lee el texto, ¿no? En sesiones de 4 horas diarias, me parece, durante 3 días. Se cuenta que Flaubert terminó con la garganta totalmente dolorida y que pidió que nadie, ninguno de sus dos oyentes mencionara nada hasta que acabase la lectura, ¿no? Bueno, acaba la lectura y le dicen tajantemente que la eche al fuego, o sea, que la eche al fuego porque hay bastantes, digamos, exageraciones en cuanto a la lírica, en cuanto a las metáforas, mucho romanticismo. Y bueno, es una decisión total para Flaubert porque es su primer trabajo serio, ¿no? Y Vargas Llosa acentúa el hecho de que sí, efectivamente, la opinión de sus amigos tenía algo de cierto, porque ahora actualmente la Tentación de San Antonio que se comercializa es la tercera, ¿no? Que ya aparece al final de su vida casi. Pero la primera sí, o sea, solo se puede consultar, me parece, en francés, no hay traducción de la primera. Y, y sí, sí, Vargas Llosa afirma, yo no lo he leído, particularmente no he podido revisarla aún, pero Vargas Llosa afirma que sí, hay diversas exageraciones. Bueno, lo que quería llegar con esto es que esta decepción y el posterior consejo que dan sus amigos de que en lugar de tomar temas mitológicos como es la tentación de San Antonio, está ambientado en época medieval, en lugar de tomar dioses o mitología, etcétera, que se enfoque más en cosas, digamos, más comunes, más, más habituales, ¿no? Como las novelas de Balzac, por ejemplo. Y le recomiendan que narre la historia de Lamar, me parece que era el nombre, que era un médico, hijo bueno, médico, quien era estudiante del papá de Flaubert, ¿no? El papá de Flaubert era médico en jefe y, y tenía estudiantes, ¿no? Y uno de ellos era de Lamar. Cuestión que él se casó con una señora, me parece, una viuda mayor que él, y posteriormente falleció, ¿no? Falleció y luego se vuelve a casar, toma segundas nupcias con una joven de 17 años, me parece, la cual lo engaña. Lo engaña, también muere y después muere el mismo de Lamar, ¿no? De Lamar como una hija. O sea, la historia es muy parecida a la que termina siendo Madame Bovary, ¿no? Además, otra fuente es las memorias de Ludovica, me parece, en donde se narran distintas aventuras con varios amantes, ¿no? Y
que la protagonista se suicida por las constantes deudas que tuvo, ¿no? Y bueno, ¿cuál era la pregunta? Fui por las ramas. ¿En qué estaba basado? Bueno, más o menos está bien, está respondido. Sí, sí. Otro tema importante es acerca de la polémica, ¿no? Mm, Porque en realidad es un tema bastante polémico en esa época, siglo XIX, ¿verdad? sí. Porque habla acerca de una mujer la cual se sale de los parámetros normales, ¿no? Es una mujer infiel. Ujú. Entonces, sé que eso hizo que lo mandaron a juicio a Flaubert, ¿verdad? Sí, sí, sí. La novela se publicó en folletín en 1856, me parece que en septiembre hasta diciembre, o de octubre a diciembre. Y en enero y febrero, Flaubert tuvo que pasar por un juicio porque se le denunció por ultraje a las costumbres, a las buenas costumbres y a la moral y la religión, me parece. Eran dos delitos, no recuerdo bien los nombres, se parecen, pero se le denunció por eso y tuvo que ir a juicio, tuvo que asistir y contrató a un abogado cuyo nombre está en la portada de todas las ediciones de Madame Bovary, de la primera, ¿no? De la edición ya en libro, que defendió, hay una carta que se sabe, en la que dice que el abogado defendió durante 4 horas la, la causa, ¿no? La causa de Flaubert y lo pudo absolver de todo, porque iban a prohibir la novela, ¿no? Obvio, pero una multa enorme también. El que sí no ganó eso fue Paul Baudelaire, me parece, que también pasó El lo mismo año. mismo. El mismo año también pasó y no pudo, tuvo que cortar algunas partes de las flores del mal. Sí, ya. Bueno, otra pregunta acerca, pero brevemente, porque son muchos personajes, Ya. quizás una descripción de algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, cómo puedes ver a Emma, ¿no? Que quizás se le ve como soñadora, alguien que ha leído Mm. demasiados libros de romance, ¿no? Quizás ahí la comparación con el Quijote, que leyó Sí, muchos libros de caballería. sí, 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 exactamente. Es muy, muy parecido al Quijote y más aún se reafirma eso con la admiración que sentía Flaubert por la obra cervantina, ¿no? Hay cartas de su infancia, bueno, no infancia, ¿no? Niñez, de vaya, 12 años, 13 años, diríamos, en donde ya leía el Quijote, ya contaba a sus amigos de que él quería ser como el Quijote, ¿no? Y bueno, hay un paralelismo muy claro respecto de Emma y este personaje, ¿no? Él se vuelve loco por leer mucha caballería, ella por leer muchas novelas románticas, ¿no? Y bueno, Flaubert también se reconocía en Emma Así porque, se llama, ¿verdad? En la sí, novela. sí, dijo, yo soy Emma Bovary porque él también se sentía, en una confesión que hacía a Edma Boyer de Genet, decía que él también se sentía aburrido en el campo, porque en realidad se aburría bastante, o sea, es un campo, no se puede hacer mucho, ¿no? Y la única satisfacción que tenía era escribir. Claro, le gustaba, no a la ciudad, él no prefería nada a la ciudad, era un misántropo total, ¿no? Detestaba. Y bueno, Emma parte un poco de esa influencia, a pesar de que Flaubert siempre hablaba, que siempre afirmaba que el personaje o el autor no debe meterse en las obras, debe ser impersonal, y cuando menos se sienta una cosa, más apto es uno para expresarla tal como es, ¿no? Esa frase de célebre. Bueno, se pueden rastrear algunas influencias del mismo autor en Emma, ¿no? Y bueno, Emma es un personaje bastante cándido, bastante idealista, como tú dijiste, y, y para algunas personas quizá obtiene su merecido, no sé, a algunos les cae mal, algunos este, se conmueven ante su inocencia, porque al fin y al cabo, pues termina desesperada, ¿no? Desesperada y no consigue lo que desea y muere como una eterna soñadora, ¿no? Bueno, rápidamente los amantes, ¿no? Que son muy distintos, ¿verdad? Sí, sí, completamente. Tenemos a Rodolfo, ¿No? que quizás es un amante, quizás es el amante que la manipula, ¿no? Lo va a Exacto. manipular, y León, que es más soñador, más joven, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre sus amantes? Ah, no, sí, la diferencia es muy, muy marcada porque, bueno, León es un joven, ¿no? Jovencito, creo que era menor incluso que Emma. En sumas palabras,
y creo que le escribe ahí mismo Flaubert, es un esteta, ¿no? Es un poeta, mm, busca lo bello y es bastante sensible y se entiende con Emma, ¿no? Hay una frase al inicio, no me acuerdo de qué capítulo, en donde conversan en la posada, León queda totalmente deslumbrado por el conocimiento de Emma, porque al fin y al cabo leía bastante, ¿no? Novelas románticas que quizá en el contexto no era muy bien visto, ¿no? No se permitía leer novelas románticas a las mujeres por temor a cosas similares, de que se volvieran locas, quizá. Y bueno, León es eso, sensible, una persona que buscaba quizá amar verdaderamente a Emma, aunque por evidencia luego se sabe que termina fatigándose, ¿no? Y en el lado contrario está Rodolfo. Rodolfo es el cazador, el conquistador. Ahí Flaubert pues, da muestra de todas sus habilidades verbales, ¿no? Porque al fin y al cabo es él quien escribe las palabras. Como, Hay una parte muy buena del libro que es justamente la carta de sí, despedida la de carta, Rodolfo ¿no? a Emma, ¿no? No, La carta me mata, sí, siempre la leo. Y coraje, ¿no? Coraje, Emma, ¿no? No es culpa mía ni culpa tuya, es culpa de la fatalidad, de la fatalidad. O sea, qué buena para exculparse de todo y, y seguir manipulando, ¿no? Porque al fin y al cabo, creo que él sigue intentando manipularlo. Pero sí, Rodolfo es un conquistador y que planea lo que quiere y lo consigue a como de lugar. No le importa si ahí mismo está el esposo. eh, y bueno, gracias a él se mueve muchísimo la novela, ¿no? Es como un quiebre en toda la narrativa, ¿no? Empieza el galanteo, Emma empieza a advertir que su esposo no le da la atención suficiente o no se siente satisfecha con él. Y un pasaje muy bonito en el que cuando tiene, creo que es su primera relación sexual con Rodolfo, dice que estaban en la naturaleza y parecía que era la primera vez que ambos la disfrutaban, porque antes para ellos no existía, sino en el momento en que pasaron tal momento. Y sí, podría decir eso de Rodolfo. Bueno, ya para cerrar, la última pregunta, bueno, un comentario acerca de la muerte de Emma. Es algo que en verdad me impresiona bastante, ¿no? Sí, Ella toma arsénico, pero no es que se muera al instante, sino va a su no, casa, se echa, el esposo viene. Entonces vemos hasta un suplicio muy grande, ¿no? En esa parte. sí, y ahí también se da cuenta, justo una cosa de lo que advertía mi compañera en el trabajo que hice de Flaubert, es que Flaubert se informa acerca de las reacciones o los consejos médicos, ¿no? Que averigua, o sea, la cara, la baba que botaba Emma, y todo, y son páginas que pues, y fácilmente pasan volando al lector, porque el paso de que ella está desesperada, que está en la cama agonizando, pues es inmediato, la verdad, creo que es un párrafo a otro, y te agarra de sorpresa, porque parece que ni Emma misma lo piensa, y simplemente por impulso va a la farmacia y consume el arsénico, ¿no? Y bueno, ahí están unas escenas más dolorosas, cuando Charles, no sabiendo por qué la había hecho, se siente totalmente destruido, que la esposa que más amaba está muriendo, y ella le acaricia los cabellos, ¿no? Le acaricia y el narrador dice, ¿no? ¿Cómo es posible que muera en ese momento cuando es en el que está demostrando más amor por la persona que verdaderamente la amó, ¿no? Y Las causas también de la muerte puede ser que ella busca ayuda a sus amantes, ¿no? sí, Y cuando sus amantes le niegan ayuda, también tiene que ver con su muerte, ¿verdad? Es sí, como claro, que una siente más o decepción menos más. claro. Sí, se decepciona más. Va primero por Rodolfo, me parece. Va al castillo. Va al castillo y Rodolfo le había dicho que ya se había ido de viaje, ¿no? En la carta, que ya no iba a estar. Pero, pero lo ve ahí, en su cama, o recién levantándose, me parece, y le niega todo el dinero, ¿no? Igual León. León también ya se había cansado de ella por sus excesivas muestras de afecto. Y bueno, nadie se apoyarla, ¿no? Y todo lo que se aprovecha el usurero, ¿no? Claro, no habíamos hablado mucho del No usurero. hemos hablado mucho del usurero, que tiene también su lado malvado, ese tío. Pero básicamente, el usurero, el nombre de Omay, Me parece Omay, que me parece que es el farmacéutico. El usurero es Lugu, bueno, cierto. Bueno, es un personaje interesante porque Emma empieza a
a sacar, ¿no? A sacar cosas, no las paga y luego tiene una deuda tan grande que ya no puede pagarlo Sí, y no le dicen al marido, le da vergüenza decirlo. sí, es curioso. Y eso también es una de las causas por las que ella quiere el arsénico. Sí, es una desesperación total, porque ya no sabía qué hacer, no tenía salida en realidad. Y no es que viviera por su hija particularmente, no, no le interesaba mucho, la dejaba a la nodriza ahí. Y sobre Y su hija también quería comentar que ella esperaba, ansiosa de ser madre, ¿no? Pero luego ve que sale niña, ella quería que salga niña. Y a partir de ahí se desilusiona porque sabe todo lo que sufren las mujeres y se lo deja a la criada, que lo críe. sí, Bueno, ¿algún comentario más de la obra antes de terminar? comentario. Eh, bueno, si alguno se anima a leer Madame Bovary, una recomendación que podría hacerle es que no vea tanto el contenido de la obra, ¿no? Porque Flaubert priorizaba más la forma. Claro que no se puede visualizar tan bien como si fuera en francés, ¿no? Por el mismo hecho de la traducción. Sin embargo, no es una novela, digamos, de aventuras, ¿no? De aventuras o de mucha acción, digamos. Sí hay acción que puede meter al lector y no sacarlo de ahí. Sin embargo, yo recomendaría que más se enfoquen en la forma y las imágenes que Flaubert propone, porque son muy bellas, imágenes de pájaros revoloteando por el atardecer, ¿no? Bastantes, muchas metáforas, ¿no? Que son muy bonitas y el diálogo que tiene, por ejemplo, Rodolfo o el galanteo que tiene con Emma, ¿no? Uno no puede resistirse a la sonrisa de los ángeles, o sea, es muy bello, o sea, recomendaría que se enfoquen en cada línea que hay, a ver, y que vean unitariamente, porque así es como lo escribió, ¿no? Cada línea debía valer por su propia cuenta. Y bueno, principalmente eso. Bueno, hasta acá el video. Muchas gracias, Carlos, por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, si les gustó, ya saben, el like, suscríbanse, compartan y muchas gracias.